Muchísimas gracias, Julio Martínez y Pozo. Muy buenos días. Sería bueno localizar al vocero de la plancha de Waldo Ariel Suero para que dé una explicación de esta denuncia. Sería interesante. Saludar el ciclo de conferencias magistrales que viene realizando el Ateneo Dominicano. El próximo 8 de noviembre toca el turno a la doctora Zoila Martínez Guante, que es la defensora del pueblo. Tendrá una conferencia magistral sobre el rol del defensor del pueblo y sus desafíos. Un saludo a los amigos del Ateneo Dominicano que viene produciendo pues estas conferencias magistrales con las más altas instancias, en la persona de Henry Mejía, que bueno, que ha estado ahí recientemente, en los últimos 35 años. Así que un abrazo a Henry Mejía y Oviedo. Anunciar que yo salgo de vacaciones hoy, entonces no estaré en el programa en las próximas semanas, hacer de público conocimiento, por eso no voy a estar por aquí. Espero que no te quedes en el país. Si es para Colombia, pues, me dice y me lleva. No, para España. A supervisar a Cataluña. Ahí está la segunda parte de esta entrega de la encuesta Gadut hoy, que viene a confirmar algo importantísimo y que tiene muchas lecturas y que supone muy buenas oportunidades para la clase política en general y para los jóvenes políticos, y es que cada día va en crecimiento el partido mayoritario del país, que ya no es el PLD ni el PRM y mucho menos el Reformista o el PRD, sino el PSP, que no es el Partido Socialista Popular, sino el partido de los sin partidos. Interesante. No recuerda uno el momento de la historia política dominicana en nuestra democracia en que se presentaran estas circunstancias. Por ejemplo, para que usted vea cómo está avanzando el PSP, en el PRM el 52,8% no sabe, no tiene claro por quién va a votar. En el PLD el 46,9% y en el Partido Reformista el 78,5%. Esto es peor que lo que acabo de decir, porque este dato se refiere ya más exactamente a por quién usted votaría. Entonces, hay unas valoraciones de los diferentes aspirantes, pero el partido mayoritario o el candidato mayoritario en el PLD es el representante del PSP, 46,9%, en el PRM 52,8% y en el Partido Reformista el 78,5%. También decir que en el PLD vuelve a repetirse el escenario del que siempre hablamos: Danilo Medina, Leonel Fernández, Margarita Cedeño. Luego, en este caso aparece en una cuarta posición Francisco Javier García y luego Reinaldo Pared Pérez. Pero es sintomático ver cómo del 5,8% de Margarita Cedeño, Francisco Javier García, que es el cuarto, tiene apenas un 1,9%, y ya Reinaldo aparece, pero con un 0,8%. Es decir, que sigue la tendencia del fortalecimiento, primero del PSP, del partido de los sin partidos; segundo, de la indecisión dentro de los partidos por a quién prefieren como candidato; y tercero, esta tendencia en el PLD de los que yo llamo los tres que echaron a Pedro en el pozo de la victoria electoral en el 12 y en el 16, es decir, Danilo Medina, Leonel Fernández, Margarita Cedeño. Me una gente dice que no fue a Pedro, que fue a Juan. No a Pedro, porque Juan fue al otro, el del cuento. No, pues este fue a Juan Bo. Ya, qué veneno, salúdame. Saludos. A Mosiri. Digo porque es amigo de nosotros. Nieto. No.
Yo espero que Zinaida venga pronto porque si me hace falta, sí. Sí. Él no está muy bien. Ahora tuvo bueno el chiste, tuvo bueno. No, el chiste estuvo bueno. No fue a Pedro, fue a Juan. Un candidato que marca menos de un 1%. ¿Puede hacerse referencia? No. Se le puede decir candidato o aspirante a una persona que marque el 0.00. Por favor. Poner una referencia a un partido que tiene menos del 3 como referencia. Bueno, recuérdate que aquí hubo un partido que perdió unas elecciones por 1.2 millones de votos y todavía no ha reconocido al que le ganó. O sea, porque son cosas que... Porque la política, la República Dominicana a veces tiene cosas como de surrealista. Uno se pone a tomar vino, a escuchar a Sabina y se cree que vive en un país. Pero que hay cosas del caray. O sea, usted pierde por 1,2 millones de votos. 1,2 millones de votos. 62 a 35 y todavía usted no lo ha reconocido. Coño, pues está bien que usted diga que hubo irregularidades, que hay una perversidad. Lo que hemos denunciado 2000 veces aquí. Pero el país es así. Entonces, bueno, ahí está parte de las enseñanzas de esta encuesta. Qué bueno, nos hacía falta manejar estos datos de la encuesta de mayor credibilidad en el país, en la que uno tiene confianza a partir de su comportamiento a través de los tiempos. Claro, en esto los políticos son una cosa terrible, porque toman el dato que le conviene, ahí sí creen, pero si hay un dato en la misma encuesta que no le conviene, no creen en ella. No, es como discutir con un economista. Yo recuerdo una discusión que yo tuve con un gran economista, que entonces él, para el análisis, tomaba los datos del Banco Central. Pero cuando entonces yo lo rebatía con datos del Banco Central, dice, no, lo que pasa es que el Banco Central no tiene credibilidad. Ajá, entonces... ¡Qué difícil, qué difícil! Entonces, qué bueno, saludos a don Pepín Corripio. No solo porque nos complació con esta solicitud de que surgiera ya, se publicara ya esta encuesta, sino por lo que está haciendo, que es fruto de su convencimiento de que lo del dinero es solamente una administración de recursos que están en sus manos mientras usted esté en esta tierra. Como él me preguntó alguna vez, ¿tú recuerdas quiénes eran los hombres más ricos en 1935? Yo no. Ah, pero tú sí recuerdas a los grandes héroes nacionales, a los filántropos. Entonces de lo que se trata es de aportar, de crear riqueza, porque hay que superar también esta visión preguerra fría, donde uno... pensaba esa visión marxista-leninista del empresario como el explotador a partir de la lógica de la plusvalía, y comenzar entonces a ver a estos señores como generadores de empleos. Otra cosa es que exista o no exista un Estado capaz de administrar la nación completa e imponer reglas de juego y entes reguladores que impongan eso mismo, regulación, que le apliquen las leyes a los grupos corporativos para que inviertan, ganen dinero, generen empleo y echen hacia adelante el país. Porque aquí es tiempo ya de que vayamos entendiendo que el Estado no está para generar empleo, sino para crear las condiciones para que el sector privado genere empleos. Pero ya amanecerá algún día. Y hablando de cosas terribles, me gustaría referirme a el padrefamilismo militante y el daño que le hace al país. Y uno lo va a hacer a partir de datos, que es como se debería argumentar y opinar. Es lo ideal. La ONET, la Oficina Nacional de Estadística, nos da un dato maldito. Entre 2007 y 2016 perdieron la vida 18.880 personas en accidentes de tránsito. Eso significa que si en esos años murieron casi 19.000 personas, por lo menos 30.000 quedaron con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de problemas. Estos son los datos que debemos tomar en cuenta cuando, por ejemplo, un señor anda en un carro que contamina el ambiente o anda en una guagua con las gomas que parecen 4 vejigas, y cuando se la trata de aplicar la ley dice, no, para que yo soy un padre de familia, con eso yo mantengo mi familia.
Sí, el problema es que la economía suya y de sus 3 hijos y de su esposa no pueden poner en peligro la vida de millones y millones de dominicanos. Entonces, cuando usted tiene un carro que contamina, usted tiene que detener ese carro y ese carro no puede circular, porque por salvar, entre comillas, económicamente a su familia de 5 miembros, usted está generando cáncer de pulmón y enfermando a miles de compatriotas suyos. Pero ahí entra el padre familismo militante. Pasa, con esto, la expresión de todo esto es el relajo en que se convirtió la revista. La revista era precisamente eso. La intención de la revista era que cada año usted llevaba su vehículo y le hacían una serie de estudios y le decía si reunía las condiciones para que el Estado le permitiese a usted circular en ese vehículo. Pero el padre familismo militante se impuso y entonces se convirtió en un vulgar impuesto. Mientras tanto, esa visión del padre familismo de que por yo no afectar a este señor, que ese carrito que contamina, con eso es que él mantiene a su familia, sí, pero por esa lógica de mantener él a los 5 miembros de su familia, no se puede permitir que aumente el número de casos de cáncer de pulmón en la ciudad. Lo mismo está ocurriendo con el expendio de alimentos. Cualquiera agarra cualquier día cualquier cosa y se inventa, eso puede ser desde la venta de agua hasta un friquitaki, una fritura en cualquier sitio, y no tiene ningún tipo de supervisión. Y por falta de supervisión enferma a la gente. ¿Por qué no se cierra? No, porque él es un padre de familia. Yo sí, pero el problema es que ese padre de familia, por salvar a los 5 miembros de su familia, está envenenando a miles de compatriotas. Entonces, mientras no entendamos eso, y los dominicanos no somos ignorantes del tema, porque como son la segunda ciudad dominicana no es Santiago, sino Nueva York, la tercera es Santiago y la cuarta es Boston. Sí. Entonces, sabemos lo que ocurre cuando un amigo dominicano tiene un viejo taxi destartalado, va al servicio de revista y le dice, mire, ya este motor de este vehículo no puede ser, como decimos nosotros, anillado más, porque los niveles de contaminación ya no dan más. Esto hay que llevarlo al Junker. Hay que sacarlo de circulación. Óigame, ahí hay un drama social de ese señor dominicano, porque con ese taxi que él mantiene a su familia. Ahora él en la sociedad estadounidense sí entiende de que no hay de otra. Claro, en esto viene lo de guardar pan para mayo, pero eso, claro, es otro tema. Creo que se le ha prestado poca atención a la advertencia del informe Oxfam de que el gobierno malgasta más de 90.000 millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio. No creo que sea una cifra tan alta, pero sí es escandalosa. Entonces, ojalá que a partir de todo lo que se ha presentado y demostrado aquí, el gobierno comience a pensar qué va a hacer. Porque aquí estamos hablando de, ahora hay una propuesta de Farideh Raful, de un anteproyecto de ley, qué bueno, pero ¿qué ocurre? Que ahí habla de fundir una serie de instituciones que tienen duplicidad de funciones en el Estado, y uno aplaude esas cosas. Ahora, el problema es que no podemos hacer lo que se ha hecho con Intran, y ya termino, que la directora de Intran nos concedió una entrevista, y entonces uno saludó alegre el saber que la Intran viene a ser el resultado de la fusión de 7 instituciones del Estado que más o menos tenían la misma función. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Que cuando preguntamos ¿y qué se va a hacer con la gente que está ahí? O sea, no, hay una orden de no cancelar absolutamente a nadie. Entonces, sí, en el Estado Dominicano el 30-40% de los que cobran sobran, y no se van a cancelar o a propiciar que pongan una empresa, que se recoloquen en el sector privado. No tiene sentido usted fundir una institución si en la fusión lo que se va a hacer es sencillamente que el que cobraba en la institución A
ahora va a cobrar en la institución B. Cambio fuera, pero tenemos aquí Rullo a está ahí. Mauricio.